tiempo, Señor, con doctora Ana, Padre Celestial, que tú le has permitido que hoy viernes sea ella, Señor, la que nos dé, Señor, el alimento espiritual, Padre Celestial. Gracias, mi amado Señor. Bendice, Señor, la vida de doctora Ana, bendice su salud, sus finanzas, bendice su hogar, Señor, su familia. Bendígole, Señor, su entrada, su salida desde ahora y para siempre, Señor, que nos en este momento, Señor, ella nos va a compartir de sus conocimientos, Padre Celestial, los cuales tú le provees, mi Señor. Conocimiento, Señor, de sabiduría, Padre Celestial, porque ella confía, Señor, en ti y es tu palabra, Señor, dada a través de su boca, Señor, de sus labios, Señor, porque todo tú se lo pones, papito de los cielos. Gracias, Señor, con todo su corazón, Señor, ella te sirve, Padre Celestial. Ella cree, Señor, en ti, Padre amado, y no en su propia inteligencia, Padre celestial. Ella, Señor, tú le das, Señor, todos sus conocimientos, Papito Dios. Y nosotras estamos aquí, Señor, esperando, Señor, de esa hermosa palabra, de esa maravillosa palabra, Señor, que no todos, Señor, no todos los psicólogos, Señor, imparten la palabra así, Señor, como ella, porque es tus palabras a través de sus labios, Padre Celestial, porque tú le dices que no temas, Señor, que ella es tu hija, eres, ella es, Señor, una mujer virtuosa, Padre Celestial, una mujer que permite que tú, Padre amado, rompa limitaciones, Padre Celestial, porque porque sabe que el Señor tiene el control absoluto, absoluto de sus planes, que son de paz y de esperanza. Doctora Ana sabe, Señor, que, que tú la has capacitado, Padre Celestial, y su voz es un instrumento, Padre, para llevar su mensaje de poder porque somos hechura tuya, mi Señor amado, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Ella da de gracia lo que por gracia recibe, papito de los cielos. Gracias, mi Dios. Ella está en medio de tu palabra, Padre Celestial. No será conmovida, porque Dios la ayudará a clarear la mañana, como en esta mañana, Señor, está clareando, Padre. Así será tu palabra, Señor, como la luz del día que va aclarando de poco en poco, Señor, hasta que todo el día se ilumina, Padre, con el sol radiante que tú nos das, papá. Porque ella sabe, Señor, que todo lo puede en Cristo que la fortalece y la acompañará, Señor, donde quiera que vaya, por siempre y para siempre. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. La recibimos con toda el amor, Señor, que tú has puesto, Señor, en ella y pones en nosotros, Padre. Bendiciones, Pastora Ana. Gracias por el privilegio de orar por usted. Gracias, gracias, muchas gracias. Cada palabra la tomo y cada bendición la tomo porque yo sé en quién hemos creído. Así que es poderoso en guardarnos, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Y verdaderamente yo sé que soy siempre bienvenida en Beloved, en el altar, así que estoy muy feliz de estar con ustedes. Y posiblemente cada viernes me tengan que aguantar por aquí. Bueno, a mí me gustaría hoy explicar una cosa acerca de el mensaje que se da en este lugar de parte de todas las pastoras. Y yo creo que es bueno explicar que hay mensajes y mensajes. Por ejemplo, si uno toma un versículo y lo hace propio y lo proclama, es excepcional, porque es la palabra de Dios hablando. Pero luego a veces tomamos un pasaje
entero, y hablamos de esto, y entendemos y aprendemos. Pero yo hoy quiero hacer algo diferente. Quiero tomar un libro de la Biblia para que nosotros aprendamos cosas centrales de ese libro, para conocer el mensaje de Dios a través de ese autor. Miren, vamos a hacer hoy una prueba de estudio. ¿Eh? He vuelto a estudiar ya hace un tiempo, por más que soy licenciada, doctora en teología, uno con la Biblia aprende siempre, 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 si quiere aprender. Entonces yo dije, voy a volver a estudiar, y estoy estudiando, y estoy dando exámenes, y a veces me río y digo, ¿qué estoy haciendo? Pero saben ustedes que la renovación de la palabra en nuestra mente es fundamental. No te quedes con lo que sabes, no te quedes con los versículos que sabes, con los pasajes, con las historias, no te quedes solo con eso. La Biblia es mucho más rica, y cada vez que uno aprende, aprende con ganas de saber más. ¿Eh? O sea que yo digo, voy a estudiar y hoy voy a enseñar de una manera distinta cómo entrar en ese mar profundo de la palabra. Y vamos a tomar hoy como así como ejemplo el libro de Ezequiel, un libro profético, un libro que tiene muchas alegorías, pero aprender y saber de la palabra implica entender el mensaje de Dios para la humanidad, para tu país, para tu familia, para vos misma. Entonces, no nos quedemos con las pequeñas cosas que hemos aprendido, porque es pequeño lo que aprendimos en comparación de lo que Dios quiere enseñar. Entonces yo quiero que hoy veamos algunas cositas del libro de Ezequiel, algunos versículos para saber qué dice Dios a través del libro de Ezequiel. Ya no a través de versículos solos, no a través de palabras sueltas, sino que entendamos mucho más la historia, la geografía, la cultura, todo lo que Dios está enseñando en este libro. ¿Y por qué este libro? Porque con este libro vamos a saber lo que significa aprender la palabra de Dios. Ahora, este es un libro muy especial porque Ezequiel es un profeta muy especial. Ustedes van a conocer en algún momento o estudiando cómo el pueblo de Israel fue pasando de lado a lado. Sabemos que estuvieron 40 años en el desierto, sabemos que la ciudad fue tomada, que luego los muros fueron reconstruidos, pero fueron llevados en cautiverio nuevamente, y otra vez Dios los rescata. Y luego de eso, luego de entender que Dios los ha rescatado, salen del cautiverio y sale Israel, y aparece el primer profeta después del cautiverio. Y ese es Ezequiel. Trae algo nuevo. Ya no trae solamente, ay, sufrimos, Dios nos va a librar. Todo eso es verdad hasta Ezequiel. Pero cuando aparece el profeta, cuando aparecen sus palabras dadas por Dios, cambia la situación. Y Ezequiel es uno de los profetas que, como otros, llamados también profetas mayores, como Jeremías o Isaías, simplemente mayores, porque sus libros son más grandes, sus palabras son más grandes. Algunos hablan de profetas menores y profetas mayores, y parece que unos fueran, no sé, enanos y otros sean altos, o que unos sean más importantes que otros. No, este profeta ha dado mucha palabra de parte de Dios para una nueva vida después de haber sufrido, después de haber estar atados, después de haber pasado por momentos muy difíciles. Y todos pasamos por momentos difíciles. Todos tenemos nuestro cautiverio, todos tenemos nuestro momento histórico en la vida en donde hemos estado apresados, aplastados, atados, y Dios nos libera.
pero luego de esa liberación hay un mensaje que Dios da. Y ese mensaje lo está dando en el libro de Ezequiel. Por eso, simplemente, yo quiero dar algunas pistas de lo que es el libro de Ezequiel para después entrar en un pasaje, porque el libro de Ezequiel, como todos los libros proféticos, tiene muchas alegorías, tiene muchas parábolas, tiene muchas maneras de explicar, y hay algunos pasajes que nos muestran que Ezequiel es el libro profético sobre Jesucristo, lo que Dios va a hacer con el hombre, ya no con la tribu de Judá, ya no con el pueblo de Israel, ya no, no, ahora, luego de esa cautividad, ahora aparece la individualidad. Dios habla con nosotros de manera particular. Ya no importa mis antepasados, ya no importa lo que creyeron mis familiares. Acá hay algo importante. Ezequiel trae el anticipo de lo que es la salvación en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Entonces dice, en primer lugar, voy a leer algunos versículos que elegí. Dice, no se tardará, dice Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Empezamos con la primera profecía. Todo esto que está sucediendo en Israel, dice en la palabra, todo esto que está diciendo el profeta se cumplirá. Y ahí empezamos a entender lo que significa el cumplimiento de la profecía en Jesucristo. Hay cantidad de pasajes. Ustedes conocerán que Isaías, que Jeremías, que todos anuncian algo grande. Hay una canción ahora, ¿no? Que dice algo grande va a venir. Bueno, acá pasaba eso. Esa era la canción que se cantaba en los días del profeta. Esa era la mirada del pueblo de Israel. Y el cambio es que ya no es para todo el pueblo, ya no es para las familias, ya no es para las tribus, es individual. Este es un cambio muy importante en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje en Ezequiel 18 que habla de el que pecare morirá. ¡Wow! El alma que pecare morirá. Y uno dice, pero ¿cómo el alma? ¿No era que Dios trabajaba solamente con familias? Yo y mi casa serviremos al Señor. Abraham se fue, salió de su parentela, formó una nueva familia. Ahora, todo esto es cierto, pero la profecía de Ezequiel está diciendo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Esto es una novedad en el Antiguo Testamento, porque leer esto en el Nuevo Testamento es una cosa común, es una cosa hasta lógica, Jesús mismo lo dijo, pero 600, 700 años antes lo estaba diciendo el profeta. Por eso dice el Señor a través de este profeta. Dice, ¿se acuerdan ese pasaje que citan en los evangelios que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Eso era trasladar la bendición o la maldición de hijos a padres. Esto, Ezequiel dice, ya no es más. El Señor dice que a partir de ahora cada uno debe ocuparse de su salvación, de su santidad, hacer que el poder de Dios sea buscar personalmente al Espíritu Santo. Y entonces dice, entre estas cosas, dice, echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Esto lo digan 800 años antes de Jesucristo. Es una profecía vívida hasta el día de hoy,
Por eso cuando hablamos de Antiguo Testamento, tenemos que ver y relacionar con la obra de Jesucristo en la tierra y en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que este es otro pasaje. Y así, y ustedes, algunos se van a habéis hablado diciendo así, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos seremos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y dice, el Señor le dice a Ezequiel, vos decile que vine, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Entonces, esta salvación tan grande de la que hablamos en el Nuevo Testamento, esto es predecir lo que Dios iba a hacer. Dios está dando una palabra al profeta y este libro habla de sanidad. Este libro habla de cómo llegar a ser sanos por la palabra, cómo meternos en un mar de sanidad. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Escuchen esto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es una palabra que se repite en el Nuevo Testamento, pero nace de aquí, nace de este libro de Ezequiel. Por eso, este es el libro de la sanidad. Este es el libro donde explica lo que significa ser limpio y ser sano, porque esa es la misma palabra, ser salvo y ser sano, es la misma palabra. Entonces, si estás salvo, Dios dice, estás sano. Porque lo que para nosotros es salvación y para lo que nosotros es sanidad, muchas veces no tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o a través de nosotros. Y hay cantidad de alegorías y explicaciones que son proféticas que a veces nos cuesta entender y vamos a empezar a entenderlas. Por ejemplo, cuando hablan de Ezequiel, muchas veces habrán escuchado predicar el valle de los huesos secos. Esto uno dice, pero ¿qué significa? Porque hay que ponerlo en el contexto del libro y en el contexto de la época. Los libros de la Biblia se estudian culturalmente, geográficamente, históricamente. Hay muchas de las cosas que dice el Antiguo Testamento que yo estudié en la secundaria, que yo estudié en la escuela. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de historia. La Biblia no está tomada así como que es única en todo, no, hay una correlación con lo que aprendemos. Por eso digo, cuando en la escuela estudiamos de los asirios, los babilónicos, vamos a la Biblia y yo lo he hecho y digo, esto que enseña el libro de historia de tal autor, esto está en la Biblia en tal capítulo. Entonces, para mí es una garantía entender que la Biblia tiene razón, que no hay nada en la palabra de Dios que sea sacado. Ciertamente la Biblia es un libro único, pero no descolgado del mundo, no desenchufado de la historia, sino por el contrario, tiene esa característica. Y yo quiero hoy que estudiemos Ezequiel 47. Esta primera parte, estos son pocos versículos, pero quiero que los estudiemos a fondo para saber qué nos dicen. A la luz de esta introducción de entender lo que es el libro de la Biblia, yo voy a leer solo 12 versículos para que nosotros entendamos de qué se trata. Lo voy a leer, no sé qué versión tienen ustedes, pero
Yo lo voy a leer en dos versiones, lo voy a leer dos veces para que se pueda entender. Eh, el título en algunas versiones dicen las aguas salutíferas o saludables. Otra versión dice el río que salía del templo. Y voy a empezar a leer. Dice, aquel hombre, dice Ezequiel, me llevó de nuevo a la entrada del templo. Allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua y esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado de derecho del campo corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte, rodeando el templo. Por la parte de afuera, me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver que también por el lado del sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros, que en algunas versiones habla en codos. La idea de hablar en codos es, o llevando un cordel en la mano, 1000 codos son 500 metros más o menos, 526 metros, porque un codo muy fácil de entender. Son 45 centímetros porque el codo de la mano hasta acá mide más o menos 45 centímetros. Y cuando se habla de codos, se habla de esto. ¿Eh? No es nada extraño hablar en codos. Antes se hacía eso, luego se hizo en metros o en yardas o en pies, según el país donde vos estés. Dice, luego me ordenó cruzar la corriente. O sea, tomó una cuerda y le dijo del templo, hasta acá hay 500 metros, cruzalos. Y cuando Ezequiel quiso cruzarlo, dice, el agua me llegaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora ya el agua me llegaba a las rodillas. Quien estuvo en una inundación o en un río sabe que ya empieza a haber un poco de profundidad en esto. Y dice, el hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. En algunos escritos dicen, en algunas versiones dice hasta los lomos, hasta la cintura. Dice, midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresamos a la orilla del río, vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces el hombre me dijo, estas aguas corren del este y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. El mar muerto es un mar que tiene agua extremadamente salada. Muchos que hacen estos viajes a Israel saben que cuando uno entra al mar muerto no tiene otro remedio que flotar. El agua te lleva, porque el agua es tan salada. Dice, y sin embargo, el agua salada se vuelve dulce. Entonces, dice, desde Engadí hasta Engelaim, Engadí es una zona donde estuvo Jacob y la escalera, es una zona conocida, dice, y por donde quiera que pasen estas aguas habrá muchísimos peces. En el mar muerto no hay peces, no puede haber ningún tipo ni de vegetación ni de seres vivos. Dice, también habrá pescadores que pondrán a secar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo, un mar profundo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos, que no servirán más que para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, sino que se usarán como medicina. Serán
regados con el agua que sale del templo, y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. Este es un pasaje que cuando uno lo lee, pareciera que no tiene mucho significado, pareciera que tiene solamente el significado de dar una profecía. Hoy vamos a estudiar esto para que ustedes entiendan que es muy sencillo. Es muy sencillo entender lo que pasa con el río del santuario, con el río que sale de la casa, porque en muchas versiones habla de la casa, pero estamos hablando de un templo, del umbral del templo, de la fachada del templo, hacia dónde daba. Y dice, cuando me sacó por la puerta norte, el tema es que hay que salir de ese templo para ver el agua. Hay que salir de la rigidez de los ritos. Hay que entender que el agua que sale por la puerta, dice, fluye hacia un lugar, fluye. Dice, cuando el hombre salió, dice otra versión, hacia el oriente con un cordel en la mano. Ustedes saben qué importante que es la limitación, lo que Dios está diciendo con medida, ¿eh? Con medida. Tenés que hacer esto y esto, medilo. Fíjate por dónde vas a pasar. Dice que lo invitó a pasar por las aguas. Dice, me hizo pasar por las aguas. Y las aguas llegaron a los tobillos. Y es como cuando nosotros entendemos lo que es el agua de parte de la Biblia, el río de Dios. Este río de Dios, cuando nos llega a los tobillos, es porque la palabra de Dios en nosotros es sutil, leve, aprendemos versículos, aprendemos pasajes, todo es útil, nos moja, pero no nos inunda, nos moja, pero no tiene el poder de transformar nuestra vida para que seamos felices, para que tengamos una vida cristiana victoriosa. La realidad es que yo quiero que aprendamos que hay un gozo en entender que la palabra nos moja, pero no te quedes con el agua hasta los tobillos, no te quedes con la lectura de la palabra. Eso sería como estar en el mar Mediterráneo y decir, yo solo me mojo los pies. Estoy en la palabra y solamente la leo como el diario o como una noticia de internet, a nivel uno. ¿Está mal? No, pero eso debe ser el principio. Hay mucho más. No hay agua hasta los tobillos, hay un río de Dios, hay un mar profundo. Entonces no te quedes con la palabra que solo podés leer. Estamos hablando que dice que el hombre salió, midió otros 1000 codos y lo hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahí ya empezás a entender la temperatura de Dios, empezás a entender el esfuerzo que hay que hacer para empezar a caminar en su palabra. Hay que estudiar y hay que saber. Cuando uno tiene conocimiento, la vida es más fácil. Cuando uno conoce al Señor, la vida que el Señor tiene para nosotros es lo mejor que podemos tener. Entender el plan de Dios cuando tenemos el agua hasta las rodillas empieza a ser algo que nos deslumbra. ¡Wow! Ahora entiendo que la temperatura de esa agua, que la humedad, que empieza a darme la palabra de Dios algo un poco más. Y eso es que cuando entro hasta las rodillas, soy invitada a pasar más. Y dice, midió 1000 codos y me hizo pasar con las aguas hasta la cintura. Y vos decís, ahora todo empieza a ser bueno, porque los pies significan el llevar el evangelio, las rodillas significan la oración, que doblo mis piernas para orar, pero cuando hablo hasta la cintura, es que mi vida es sexual, mi vida interna, mi vida de los hijos, mi vida, todo lo que corresponde hasta la cintura empiezo a entenderlo en la palabra. La palabra tiene la capacidad de enseñarme qué debo hacer
cómo debo tener mis relaciones con personas, con un trabajo, con el dinero, con el sexo. ¿Cómo tengo que tener estas relaciones? ¿Cómo tener hijos? ¿Cómo saber qué hago con mi cuerpo? Dice que entró hasta los lomos, hasta la cintura. Por favor, metete en la palabra, porque cuando llegás ahí, querés más. Solo cuando llegás hasta la cintura querés más. Solo cuando tus rodillas se doblaron en oración, entendés que hay mucho más de lo que Dios quiere darte, de lo que Dios quiere explicarte. Cuando entendemos la palabra, nuestra vida es fácil. El poder de Dios se disfruta. La gracia de Dios nos trae gozo. Y cuando entendemos la palabra como fue dada, podemos darnos cuenta lo que significa nadar en el río de Dios. Dice que midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía, dice, vadear, porque las aguas habían crecido, las aguas tenían que pasarse a nado. Ya no podía solamente caminar y moverme, me cubrían de tal manera que tuve que sumergirme, tuve que entrar en el río de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo en esta palabra. Eso es lo que el profeta está enseñando y diciendo, llega un momento cuando estás estudiando la palabra, leyendo la palabra, cuando Dios te está hablando a través de la palabra, en donde ya no hay otra cosa. Solamente sumergirme en el río de Dios, solamente entender que era tan claro Dios, era tan sencillo entenderlo, pero si yo solo me mojo los tobillos no entiendo mucho. Todo el tiempo necesito que otros me digan, que otros me explican, algunos me explican bien, otros me explican mal, pero cuando yo estoy con el río de Dios, sumergido, internalizado en la palabra. No puedo pasar de otra forma que no sea a nado. No puedo pasar de otra manera que no sea tener y estar rodeado. Cuando uno está en el agua sumergido, uno está rodeado. No hay nada que la palabra no me explique. No hay nada que yo pueda dejar de entender. Algunos se preguntan cosas y dicen, ¿cómo puede ser que Dios hizo esto? Las preguntas de si Dios es bueno, ¿por qué está el mal? Si Dios me ama, ¿por qué tengo que sufrir? Por qué con este niño hay sufrimiento? Parece que todas las preguntas quedan sin respuestas, pero ¿sabes cuándo tienen respuesta? Cuando estás internalizado en el río de Dios, cuando el mar profundo te cubre de tal manera que esas aguas empiezan a ser de salud mental, de salud en el corazón, de salud en el cuerpo, salud en las emociones. Dice, entonces, dice, las aguas salen y descienden y luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar profundo. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Si las aguas del mar quedan purificadas, yo quedo purificado, porque estoy adentro de ese mar. Dice, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Todo lo que vos estés moviéndote es para vida. Todo lo que está a tu alrededor, dice, todo ser viviente que se mueve, vivirá. Dice, y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Dice, así vivirá todo por donde pasa el río. Es imposible que no haya vida, porque Jesús es la vida. Entonces, dice, todo va a ser purificado. Así vivirá todo por donde pasa el río. ¡Qué belleza! ¡Qué, qué bueno ser vivificados por la palabra! Dice, y junto a él se pararán los pescadores y habrá un lugar para tender redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Ahora, esto tiene un significado. Recuerden que estamos fuera del templo. Recuerden que este mar
ya no está adentro, no está dentro de cuatro paredes. Esto es, vamos y pesquemos, vamos a llenar las redes de aquellos que se acercarán al Evangelio, serán vivificados, serán purificados, como yo lo fui. Entonces tengo que ponerme a mirar esos pescadores de hombres, esos que van a traer muchísimos peces de todas las especies, personas de todas las especies, de todas las edades, de todos los países. Dice, esto es lo que trae salud, esto es lo que trae alimento, esto es lo que trae sanidad. Entonces, no se preocupen, miren lo que Dios está haciendo. Fíjate cuál es tu manera de ganar almas a través de la palabra. ¿Eh? Hay muchas maneras, dice el Señor, de ganar almas. Dice, ir y predicar el Evangelio. Pero ustedes necesitan saber de lo que están hablando, ir más profundo para que las cosas se puedan explicar de tal manera que se pueda entender que este es un pasaje que divide las aguas purificadas de los pantanos, dice, de las marismas, de lo malo. Acá da el profeta esta división del cielo y la tierra, del cielo y el infierno. Acá está dando una separación. Los pantanos no serán purificados, serán dejados para salir. No todos van a pasar por esos pescadores. Vos asegurate de estar en el mar profundo. Vos asegurate de entender la palabra. Vos asegurate de deslumbrarte cuando alguien se convierte, de entender que ha pasado de muerte a vida, que no se quedó en ese pantano, que no está puesto, dice, en esa laguna. El agua de la laguna o de los pantanos no se renueva, se pudre. Eso es lo que va al infierno. Dice, eso es solamente para aquellos que no entendieron la palabra y que no se sumergieron, no están inundados del río de Dios, no se quedaron adentro del río de Dios para ser purificados. Y cuando vos entendés que estás en el río de Dios y que todo lo que te rodea viene de parte de Dios y que todos los que están a tu lado necesitan de ese río de Dios, ahora sí entendés la verdadera necesidad de ser purificado, de cuidar tu vida, de entender lo que tu mente y tu cuerpo necesitan. ¿Por qué? Porque tenés la posibilidad de la purificación que te da esas aguas, las aguas del mar, que ya han sido purificadas por el Señor. Y dice, junto al río, en una orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den frutos para comer. Esto es provisión. Esto es lo que pasa cuando vos estás inmerso en el río de Dios. Nada te falta, porque Dios te muestra dónde está el fruto, dónde está para ir a juntarlo, para comerlo, dónde está el fruto para recogerlo, dónde están las semillas que han sido sembradas para cosecharlas. Entonces dice, este es un, un tipo de árboles especial que crece a la orilla de este mar grande, que crece a la orilla. ¿Se acuerdan del Salmo 1? ¿Se acuerdan de Jeremías que están hablando de que hay árboles que crecen y su hoja no cae? Y acá dice, sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto. Cuando vos estás rodeado en el río de Dios, estás dentro de la palabra, estás buceando en la palabra, para que Dios te hable cada día, donde vos dedicas el tiempo a entender lo que está pasando, no solo un versículo, no solo un pasaje, no solo un capítulo, toda la Biblia nos habla desde el principio hasta el final de la salvación de Jesucristo. Esto es lo que Dios preparó para nosotros. Dice, junto a su orilla, junto al río, de uno y otro
lado crecerán toda clase de árboles que den. No tenés que hacer nada. Cuando vos te das cuenta que todo lo bueno viene de parte de Dios, como dice Santiago, del Padre de las luces, del que hizo las luminarias, el sol y la luna, todo viene de parte de Dios. Dice, sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto. ¿De qué tenés necesidad? Si vos sabés que Dios está dándote la provisión. Dice, cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Este es el río de Dios. No busques en otro lado. No te des, que no se te den las ganas de ir a buscar en otras aguas, en salinas, en pantanos, en lagunas. Dice, tiene que fluir. Las únicas aguas que sanan son las que fluyen. Y acá hay un sentido muy importante porque cuando fluyen son renovadas. Las aguas del mar profundo vienen de ríos de Dios renovados. Dice, cada mes darán su fruto porque sus aguas fluyen del santuario, del río. Por eso llamamos esto al río de Dios, porque entendemos que de su santuario están fluyendo, de su trono están fluyendo. Y fíjense en esto, su fruto será para comer, vas a tener todo lo que necesitas, y sus hojas para sanar. Sano, comido, salvo, bendito, justificado. ¿Por qué? Porque dice, este es un pasaje que nos muestra lo que significa ser sano, lo que nosotros tenemos que esperar en Dios. Dice, estos árboles dan fruto, un fruto especial. Dios tiene un árbol, muchos árboles, que no le falta el fruto. Nosotros somos los que estamos a veces mirando para otro lado, en lugar de mirar de dónde vienen las aguas salutíferas. ¿De dónde vienen? Vienen del santuario del Señor, vienen de Dios. Su fruto es para comer, para disfrutar, para que nos enriquezca, dice, y sus hojas para sanar. Ustedes saben que hay muchas alegorías con respecto a los ríos y con respecto al mar, pero con respecto a las hojas para sanar. ¿Se acuerdan cuando las aguas del río no se podían tomar porque estaban amargas? Y dice que sacaron ramas y las pusieron en el río y las aguas se hicieron dulces. Esa es las ramas que tienen hojas de stevia. La stevia que hoy se usa tanto para endulzar, que es natural, que es sana, ya estaba al principio del tiempo, solo que no lo sabíamos, solo que no entendimos que esas aguas son salutíferas, que esas aguas son para sanar, que esas hojas son para sanar, que esas aguas pueden ser renovadas. Y yo quiero estar en el río de Dios. Yo quiero caminar hasta que no haya posibilidades de andar, sino de bucear en la palabra, de entender que cada vez más puedo aprender. No me canso, porque les dije al principio que sigo estudiando y uno puede decir, ¿cuándo terminas de estudiar? Me dijo una vez una tía hace muchos años, que yo recién era licenciada, me dijo, ¿cuándo terminas de estudiar? Y yo me quedé con esa pregunta y digo, ¿cuándo termino de estudiar la palabra? No, no puedo terminar porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no puedo terminar. No es que llego a un punto y digo, yo ya creí, yo ya sé todo, yo ya... no, estoy metida en el río de Dios. Estoy sumergida, estoy inundada de su palabra. Hay más. Cuando miro digo, este río de Dios trae árboles de salud, trae en las orillas fruto para comer. No se va a marchitar, esto no se va a terminar nunca porque Dios es eterno. Su palabra, tenemos mucho todavía que aprender, tenemos mucho todavía que saber, porque en realidad
No hemos terminado, no hemos terminado. No hicimos todavía todo lo que tenemos que hacer como para meternos en el río de Dios. Avanzar, avanzar, no te quedes con los tobillos mojados. No pienses que solamente una vida de oración es lo que Dios quiere de vos. Dios quiere más. Dios quiere que tu cuerpo, hasta tu cintura, sean sanados. No importa cuánto hayas estado en malas situaciones, en malas relaciones, en abusos, en abortos. Dice, metete hasta la cintura, porque estas aguas traen salud. Pero dice, no alcanza con la salud del cuerpo. Necesitas ser cubierta en tu corazón y meterte de tal manera que tu cerebro, tu mente, esté transformada por el río de Dios, para que la palabra te sane internamente, interiormente, que tu mente esté alineada a la mente de Dios, que tu palabra sea la palabra de Dios que sale de tu boca, que entiendas que hay mucho más solo con estudiar la palabra, solo con estudiar la palabra. Entonces uno dice, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Qué falta? Falta que decidas meterte en el río de Dios, ser inundado, estar a nado. Dice nadar en el río de Dios, porque yo me puedo quedar parada si tengo el agua hasta los tobillos. Me puedo quedar quieta si el agua me cubre las rodillas. Hasta la cintura, inclusive puedo hacer pie en ese mar. Pero cuando ya no puedo hacer pie, cuando yo ya no domino las situaciones, cuando yo no marco el ritmo, cuando solo me entrego al mar y estoy a nado, dice, eso es ser cubierto, dice, por las aguas, cubierto, dice, eso tiene vida, porque todos los que están en el río de Dios son vivificados. Ahí no necesitas nada, nada para comer, nada para tener sanidad, todo te lo da Dios. Todo te lo da Dios. Metete en el río, fíjate que en ese mar profundo hay mucho más de lo que Dios quiere darte. Hay mucho más de lo que recibiste hasta ahora. Hay mucho más. Sí, hay una lectura suave, donde Dios me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi pastor, todo eso está perfecto, pero ahí tenés hasta los tobillos. Cuando entras en la intercesión y en la oración y te das cuenta que podés dejar tus cargas en el Señor, ahí estás hasta las rodillas. Tu cuerpo empieza a ser sanado cuando llegas hasta la cintura, hasta los lomos, y tu mente va a cambiar completamente cuando el agua te cubre, cuando el río de Dios te rodea completamente. Cuando no hay nada que necesites, ahí está diciendo, ya no necesitas más nada. Sí va a haber otros que estén en las lagunas, en las salinas y en los pantanos, sí va a haber otros, pero vos te vas a dar cuenta lo que significa pescar fuera del santuario, evangelizar, ir a buscar a aquellos que también tienen y tienen necesidad, pero que con pescar no alcanza. Esos que pescan ni se mojaron todavía los tobillos, están por fuera. Dice, vos andá y mirá que hay pescadores. Entonces, sé uno de los que están en el río de Dios, captando a otros para que disfruten de estas aguas saludables, salutíferas. Esto es lo que Dios trae hoy para ustedes, esto es lo que Dios trajo a mi vida. Entonces digo, no alcanza, nada alcanza. Dios es inmenso. No, no, es imposible llegar a cubrir todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que déjate inundar por el río de Dios. Date la clase de vida cristiana victoriosa, donde Él provee todo lo que necesitas, para comer, para sanar, para estar sano, salvo. ¿eh? Todo lo demás existe. Existen los pantanos, existen las salinas, existen las lagunas. Está bien, porque acá el profeta nos dice, ojo,
ustedes estén del lado del río que fluye. ¿Eh? Y yo te invito hoy a meter tu cabeza en este río de Dios, de ser sumergido completamente en el río de Dios. Yo deseo que Dios les bendiga, que esta palabra haya sido para que ustedes se levanten a poder estudiar la palabra, entender que cuando la palabra nos habla, entonces estamos tranquilos. Estamos tranquilos, vivimos en paz, porque la palabra de Dios es lumbrera, es la que me alumbra. ¿Eh? Entonces, si yo estoy sumergida en el río de Dios y la palabra me alumbra, y la palabra me trae bendición, ¿qué más puedo pedir? Soy feliz. Bueno, Dios les bendiga. No quiero simplemente hablar, quiero también darle la palabra a los que quieran decir algo en el chat, los que quieran escribir. Son hojas para sanidad de las naciones, ¿sí? Pero acuérdate que este pasaje, Dios está hablándole a que ahora es para cada uno. Esto es para cada uno. Y sí, por supuesto que el cada uno forma las naciones. ¿Eh? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más leo acá? Poderoso pasaje. Espero que ustedes lo hayan estudiado alguna vez. Si no, hemos enseñado a sumergirnos en la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz en todo tiempo. Ella es la que nos conforta y nos confronta, claro que sí, y nos sana. Por favor, estudiemos la palabra. Van a descubrir un nuevo nivel de vida cristiana. Esto me parece que tenemos que aprovecharlo y aprovecharlo muy bien. Estos estudios nos van a hacer entender lo que significa estar sumergidos en la palabra de Dios, sumergidos, meternos con todo, ser inundados. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, doctora Ana, me encanta esta introducción que nos ha hecho. Y mira, cuántas veces he leído ya Ezequiel y no me he detenido a pensar que este pasaje se trata de por dónde estamos, por dónde estamos. Y hace unos años, cuando yo recién comencé a hacer cursos de discipulado, cuando recién comencé en la iglesia, no cuando recién me convertí, que fue ya hace como 9 años, yo tuve un primer sueño que estaba en el mar y que el agua me tapaba los pies y pensé, de eso se trata, que yo recién estaba empezando. Y ahora me preguntaba, ¿y ahora por dónde estoy? Y ahora, ¿en qué nivel me da el agua? Ya será que ya estoy por la cintura, estoy por la rodilla, ¿por dónde estaré? Porque a veces uno se demora, ¿no? En avanzar. Uno El se demora miedo, porque el miedo a sumergirse, el miedo a sí. decir, soy una fanática, estoy tan loca que me meto con todo, hacelo. Ah, y es que eso pasa porque, por ejemplo, nosotros vamos a tener nuestros primeros detractores en la familia. Ay, que está siendo religiosa, que y ahora solo en eso. Y eso es lo primero que tenemos que superar. Eso es lo primero que Por eso tenemos yo que digo superar. que Ezequiel es el libro del Antiguo Testamento que ya nos está mostrando esa salvación personal. Cada uno morirá por su propio pecado. De los padres a los hijos ya no hay como antiguamente que el pecado de los padres lo sufrían los hijos. Y La- eso que dijo es maravilloso, porque a veces seguimos pensando, es porque esto le pasó a mi mamá, a mi papá, y esto a mí, y después mis hijos, y no, y ese pasaje, ese versículo que usted nos dice es, no, si ustedes ya están en libertad, ya están en libertad, ya no tiene que ser así. Me encanta. Gracias, doctora Ana. Yo voy a atesorar estos viernes, en verdad, venga preparada, venga con cuaderno, con pluma, con Biblia, para que tenga otra mirada diferente. Mi querida Dianita ya está ahí lista para comentar también ella.
Buenos días, gracias doctora Ana. La verdad es que en la manera que usted lo ha desmenuzado esta porción de la escritura de Ezequiel, la verdad que ha cambiado nuestra manera de ver la escritura, ¿no? El ver esto que usted decía de que no, llegar a los tobillos es que tenemos el llamado como para ir a evangelizar y seguir metiéndonos más a las rodillas. Y cuando te metes a las rodillas, creo que usted dijo que es cuando, bueno, no recuerdo, pero cuando llegas hasta las rodillas, Descubrir ¿cuál el era? poder de la oración, de doblar nuestras Ah, rodillas. ya, doblarla, ajá, de Es, interceder. Pero cuando ya te llega el agua a la cintura, está siendo sanada. Entonces, entonces, muchas veces nosotras estamos con dolencias en nuestro cuerpo, pero aquí la escritura nos habla que cuando nos metemos más en la palabra, nosotros vamos a estar sanadas físicamente, ¿no? Y también cuando ya nos comenzamos a sumergir en el agua, ¿verdad? En el río de Dios, ¿verdad? Nuestra mente va a estar siendo transformada. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a cambiar esas malas percepciones que tenemos. Ya las tenía de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es lindo ver cómo usted nos ha traído la enseñanza y cuando también nos habla de los árboles que nacen, que están a las orillas de este río, del río que fluye, del río que sale del templo. O sea, nosotros tenemos ahí la provisión, ¿verdad? Y también tenemos la sanidad. Wow, qué hermoso ver cómo la palabra nos redarguye, la palabra, por medio de la palabra estamos siendo enseñadas y nos damos cuenta, como dijo Allison, en qué parte del río estoy yo. Estoy en las rodillas, estoy en los tobillos, estoy en la cintura, con el agua, o ya comencé a nadar. Bueno, es lindo para cada una, pues nos preguntemos y nos interioricemos a ver en dónde estamos, en qué nivel de río de Dios estamos. Bueno, todos anhelamos llegar a ese nado, a nadar en esas aguas profundas. Todas cuestión de anhelamos avanzar, esas. Dianita, es cuestión de avanzar. Sí, El río de Dios fluye, el mar es profundo. Nosotros tenemos toda la posibilidad, solo que hasta ahora no nos damos a cuenta que hay mucho más, mucho más. Y muy uno está en esa profundidad, ya no hay nada que te preocupe, te lo puedo garantizar. ¿Eh? bien, Yo he bien, aprendido que ya nada me preocupa. bien. Eso es que ya lo comenzamos a soltar todo, o sea, ya está, ya está. O sea, gracias doctora, gracias por estas enseñanzas que nos ha traído. La verdad, como dice Alison, las atesoramos y estos viernes vamos a estar ahí pendientes, Sí, no perdernos una. un cuadernito de viernes, donde ustedes Ujú. todas las enseñanzas las tengan en un lugar y ante cualquier duda y ante cualquier bajón anímico van a ir. Bien, Amén, gracias. amén, doctora. Qué rico desayunarnos con esta palabra, ¿verdad? Con esta reflexión. Y allí vamos a dejarles unas preguntitas, ¿verdad? Se las vamos a dejar porque sé que a esto nos tiene que llevar esta introducción, como dijo Alison, de los viernes que nos ha traído la doctora Ana, ¿verdad? Porque la palabra no está diseñada para verla de vez en cuando, ¿verdad? Sino habitar permanentemente. Entonces, estas son las preguntas. ¿Estoy leyendo la palabra o realmente me estoy sumergiendo en la palabra? ¿Qué parte de mi vida aún no ha sido gobernada por la palabra de Dios? ¿Qué agua estoy permitiendo? ¿Las superficiales o las profundas? ¿Qué es para mí la palabra de Dios? ¿Una costumbre espiritual? Hoy me voy a leer 2, 3, 4 versículos, o una fuente de vida diaria.
¿Qué nos impide o qué me impide? Hágaselo a usted personalmente. ¿Qué me impide entrar más profundo en la presencia y en la palabra de Dios? ¿Qué áreas de mi carácter necesitan ser transformadas por la verdad de Dios? ¿Estoy alimentando mi espíritu o estoy alimentando más mi carne? Ojo, que venimos del ayuno. ¿Cómo puedo crear hábitos reales de inmersión en la palabra cada día? Esas son algunas preguntas, igual las van a poder ver luego cuando subamos la prédica o en los lives de YouTube, pueden ir a verla, ¿verdad? Y repasemos esto para que vayamos preparando para lo que vamos a recibir los viernes, bueno, y todos los días que estamos aquí, ¿verdad? Ezequiel 3:1, la palabra nos dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que encuentres, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Amén. Nos ha enviado el Señor a comer la palabra, a internalizarla, a volverla parte de nosotros. Así que bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo. Si alguien más quiere participar en este momento, quiere acotar algo, hacer una pregunta a la doctora, tiene 2 segundos para reaccionar. Respondo Si no, cortito. Miriancita, a ver. La doctora se rió como yo. 2 segundos. Hermosa palabra, mi doctora Ana. Como en todo en la vida, ¿no? Es una decisión. Obviamente que entrar en el río del Espíritu de Dios es humillarnos primero ante su presencia y poder entregarnos completamente en ese río. Yo puse ahí está esa alabanza hermosísima, que sumérgeme en el río de tu espíritu. Para mí La eso, alabanza sale de esa palabra, ¿eh? ajá, está basada en esa palabra. Eso es un abreboca. O sea, nuestra mente, doctora Ana y hermanas, no es que divague. Nuestra mente empieza a expandirse a través de la lectura, pero como todo en la vida, esto es ejercicio. Nuestra mente es un músculo igualmente. Tenemos cada día que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza, porque esto es una renovación espiritual, no de nosotros. Eso es entregándonos en las manos del Señor, que Él renueve nuestra vida, que renueve nuestra mente, que renueve nuestro corazón, que gobierne nuestra alma, nuestro espíritu, para ser llenos, llenos de su palabra. Esto es precioso. Y aún en medio de las pruebas, amada familia, aún en las pruebas, vea, las pruebas, como dice Pastor Esmirna, para allá, para allá. Lo importante es vivir arraigadas en la palabra del Señor, en su espíritu. Gracias, doctora Ana. Me fascinó esta clase. Dios la bendiga y la guarde. Gracias a Dios. Gracias, familia.